¿Hay un rebrote de la derecha o es una cuestión coyuntural que va a terminar haciendo que vuelva la izquierda y no se vaya esta vez sí para siempre, cuando vuelva a incurrir en sus mismas aberraciones, extremos, fracasos e incluso corrupción? El fenómeno de José Antonio Kast presenta esa pregunta y habla de un resurgir, un retornar, un renacer quizá de la derecha. Y para que entiendan el tipo de derecha que él representa, así hablaba antes de ser elegido ayer como presidente de Chile. La izquierda necesita pobres, porque la persona que no es pobre, tanto material como espiritualmente, no votaría jamás por alguien de izquierda. Una persona que no tiene educación no tiene libertad. Una persona que vive en la marginalidad termina esclavizado por el poder. Bueno, y la izquierda lo que hace es empobrecer a las naciones, tanto en lo material, que no hay ningún ejemplo real en el mundo donde la izquierda radical, no estoy hablando de la centroizquierda, que sí ha sido cada vez más absorbida por la izquierda más radical, pero la izquierda radical no ha sacado adelante ningún país, no ha mejorado la calidad de la enseñanza de las personas. Entonces la calidad de vida de las personas que viven bajo un régimen de izquierda empeora. Vera a su manera llega gracias al auspicio de... Porque para ellos los regalos que llegan al corazón se sienten. Pita, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pita y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, Ahí está Pharmacies. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. El otro fenómeno que marcó el retorno de la derecha al poder, no solo esta semana, desde hace rato, ha sido la lucha de María Corina Machado en Venezuela, al demostrar en qué termina, aunque todos sabemos de qué comienza el socialismo del siglo XXI. Y por ese aprendizaje de sangre, sudor y lágrimas, plagado de muerte de los venezolanos, transmitirle al resto de América Latina a dónde vamos a ir si optamos por esa opción. Ella lo que hizo esta semana fue recordar un segundo fenómeno. De eso no salimos solos. Tiene mucho que ver con lo que en Ecuador ha dicho el presidente de la República. De una amenaza transnacional no salimos sino con cooperación transnacional. Lo que pasa es que no se ve, no se siente, no se concreta hasta ahora en la magnitud que lo necesitamos. Recordar entonces lo que dijo María Corina Machado al día siguiente tras el Premio Nobel de la Paz entregado a su hija en Oslo, Noruega, en esta parte es fundamental. La sociedad venezolana ejerció el derecho al voto y la soberanía popular el 28 de julio del 2024 y de manera aplastante eligió a Edmundo González Urrutia como nuestro legítimo presidente. La sociedad venezolana ha dado todo por una transición en la democracia, en orden y en paz. Quien nos ha dedicado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad por las Naciones Unidas. El régimen de Maduro se apoya en regímenes
totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos. Y sí, así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos. Del fenómeno de Chile ayer, del fenómeno de María Corina Machado la semana pasada y los años anteriores, y del fenómeno de Daniel Noboa ahora. ¿Qué tienen en común? Aunque él no se admite de derecha, sino de centro-izquierda. Hablaremos en los próximos 60 minutos con uno de los más lúcidos analistas políticos ahora tras una trayectoria de ese tipo muy larga, el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Voy a omitir toda reseña biográfica del doctor Ricardo Noboa Bejarano porque es un invitado frecuente en este y en otros programas del país, así como reconocía su trayectoria en los años anteriores a los 73 que tiene ahora. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es su primera aproximación al fenómeno de ayer en Chile y si le encuentra la relación que yo le veo con María Corina y con nuestro presente acá? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Yo creo que antes de entrar a hacerte ese análisis, te quiero tocar un tema que tú has tocado y que lo escuché en las redes sociales. En el sentido de decir, bueno, es la ley del péndulo. Es la ley del péndulo. Ahora le toca a la centroderecha. Ya hemos tenido a la centroizquierda, Emilia Schneider, una diputada comunista trans de Chile, ayer lo repitió varias veces en una entrevista. Y lo dijo Janet Jara, la derrota es siempre breve. Exacto, pero es que esta vez es distinto. ¿Y sabes por qué? Porque el comunismo, la izquierda radical, el fascismo de izquierda, está identificado con el narcoterrorismo. Esto no es un tema de una izquierda ideológica que en algún momento dado fracasaba y luego se desplazaba hacia la derecha. No. Ahora hay un elemento bien distinto, porque incluso en Chile la inseguridad, producto del terrorismo, es también lo que ha alejado. Lo de ayer es una paliza, 2 millones y pico de votos. 57, ha alejado 43. a un electorado tradicionalmente de izquierda y la ha desplazado. Sí. Qué interesante, o sea, esa vocación, esa complicidad o esa tolerancia de la izquierda con el terrorismo es la que marca sus reveses en América Latina y la hunde. Claro, es de la izquierda radical. Yo no hablo de un centro Correcto. como aquel que llevó a Patricio Elwin o a Eduardo Frei a la presidencia de Chile, aquello que se llamó la concertación. No hablo. Yo hablo del grupo
de socialismo del siglo XXI, de Cristina Kirchner, de Rafael Correa, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Díaz-Canel, de Evo Morales, por favor. Entonces, este grupo... ¿De Gustavo Petro? De Gustavo Petro. También. Así es, ¿Lo claro. incluye? Lo incluyo y más aún lo incluyó Boric ayer en las declaraciones que dijo. Y hoy tienen un diferendo diplomático, Claro. Chile con Colombia, Por porque supuesto. Petro ha insultado al presidente Claro. electo de Chile. Entonces y ya- lo defiende Boric y Exacto. reclama Boric Así es. por Entonces, Juan Antonio Kast. Kast. José Antonio. Entonces ya no estamos hablando de Ajá. aquellos movimientos pendulares anteriores. Estamos hablando es del susto que hay en el ciudadano común respecto de esa izquierda radical que se vinculó con el narcoterrorismo y que sigue respaldando a Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel. Ya, pero yo puedo verlo desde el otro lado. ¿Cómo no? ¿No es preocupante que en un país como Chile haya 43% de votantes que se decantan por una candidata que nunca ha negado y siempre ha defendido su posición comunista, que llamó golpista a María Corina Machado y que dijo que Venezuela es una democracia especial? Es que no puedes esperar tampoco que un electorado se desplace tanto, sobre todo en Chile, que ha sido un país tradicionalmente más afecto hacia la izquierda. Mucho. Entonces, sin duda que hay un 40%, y aquí a lo mejor hay un 30%. 43. 43, y aquí a lo mejor hay un 32, 33. Y en Colombia a lo mejor también hay un 30, 35%. Pero eso está muy lejos de aquellos porcentajes que sacaba la izquierda radical, la franquicia del socialismo del siglo XXI, hace 10, 15 años. Eso está muy cerca. Basta que 7 puntos o 7% se arrepientan de haber votado por José Antonio Kast, y en la próxima elección tiene 50% Janet Jara. Pero hay que gobernar bien. Hay que Ajá. aprovechar la oportunidad. ¿Qué es gobernar bien para un gobierno de derecha? Primero, con honestidad, con transparencia. Eso es fundamental. Número 1. Así es, número 1. Qué interesante que usted no dice primero con eficiencia. No, primero no. con inversión No, extranjera. no, primero liberando los mercados. No. Primero con honestidad. La mujer del César no Qué solamente tiene que ser, sino parecer honesta. Que es lo que más decían daño los le ha hecho de romanos. paso a muchos gobiernos de derecha. Exacto. Entonces, esto es fundamental. Concursos públicos transparentes, explicaciones a la ciudadanía de con quién se contrata y de qué se Condición contrata. número 1. Esa es la condición Honestidad número y 1. transparencia. Por Número 2. supuesto. Número 2, gestión, eficiencia. Medicinas en los hospitales, libros en las escuelas. Inversión, sí, efectivamente, seguridad jurídica. Eso es fundamental. Y en la número 3 eficiencia. no debería ser reconocer lo bueno de la plataforma de todos, incorporarlas a la suya y eventualmente ¿Sí? hasta permitirles participación en su gobierno, porque José Antonio Kast no tiene 57%. En la votación por él están muchos de los que no querían era la otra. Por supuesto. Y él tiene la obligación entonces de satisfacer algunas de las posiciones de esos votantes, ¿ya? Que por no estar con la otra están con él, cosa que aquí no se ha entendido todavía. Bueno, pero Chile lo entendió muy bien en su momento cuando hizo la concertación, y esa concentración hizo gobiernos de centro. Cuando empiezan a perder el poder, cuando esa concertación se desplaza con Bachelet, porque Lagos no lo hizo, Así es. con Bachelet hacia la extrema izquierda, y se identifican con la franquicia del socialismo del siglo Y se descalabra cuando Boric impulsa una constitución inspirada en gran parte en la nuestra, Exactamente. que era aberrante, a la cual Chile le dice, no, Exactamente. Chile prefiere seguir con la constitución de Pinochet. Exactamente. Y aquí hemos Y le preferido dicen seguir no. con la constitución de Correa. Así es. Lección. Sí. Conclusión. Pero es decir, sí, hemos preferido eso, pero se le ha dicho no a Luisa González, que es Correa, ya 3 veces, pues, ¿no? Y a Andrés Arauz le dijo no también. Entonces el país también le ha dicho no a Correa repetidamente. Y ese no es porque primero queremos ciertas cosas básicas que funcionen para que después me hablen de las otras. Primero yo quiero seguridad y salud o salubridad, dice la gente.
Primero. Segundo, no es que descarte esos cambios, pero ahorita no quiero incertidumbre, por favor, no más sobresaltos. Ya ha tenido suficiente. ¿Ese es el mensaje aquí? Yo creo que aquí en el Ecuador el mensaje ha sido un susto a la corrupción, en primer lugar, porque hubo un olor a podrido que emanaba después de todo este gobierno. Y segundo, al país no le gusta la autocracia. Los regímenes del socialismo del siglo XXI tienen dentro de su chip la reelección indefinida, el quedarse en el poder como Cristina, ¿verdad? Como Evo. Aunque aquí el presidente expresamente dijo que no apoyaría eso en la constituyente. El presidente Noboa. ¿Sí? El presidente Noboa, sí. Pero cuando Correa puso a Lenín Moreno, pero la gente desconfía. Primero, claro que la gente tufo a corrupción que no le gusta ya. Así es. Y segundo, y a autocracia. Okay. Y al hecho de que vengas y te quieras quedar aquí 20 años. Entonces, Correa puso a Moreno, sí, pero pensando que Moreno iba a seguir exactamente la misma línea. Jorge Glass dijo varias veces en televisión que la alternabilidad en el régimen era poder votar por el mismo varias veces, destruyendo todo lo que Lincoln ha dicho a través del tiempo y lo que Churchill ratificó después en el siglo XX. Bueno, ahí tienen ustedes que el objetivo que yo quería al convocar como invitado al doctor Noboa Bejarano se está cumpliendo. Es decir, encontrar paralelismos, vasos comunicantes, fenómenos similares, pero sobre todo alertas entre lo que está pasando en Chile, está pasando en el Ecuador y más adelante nos detendremos un poco en María Corina Machado. Quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, 10,000 más en radio, 101.3 de FM, Radio Centro en audio y en imagen por sus plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 de FM en Manabí, La Bonita del centro del país, que es 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. NTN 24 los pone ustedes al día con esta rápida semblanza de quién es el nuevo presidente de Chile y luego retomamos el análisis de su llegada al poder. La tercera es la vencida. Y no hablamos solo de ganar una elección. Hablamos de recuperar un país, nuestro país. Con 59 años y de ascendencia alemana, este abogado de profesión ha participado en 3 elecciones presidenciales. Este año evitó temas controversiales como el aborto y el matrimonio igualitario para centrarse en su enfoque de mano dura con un plan implacable para combatir el crimen organizado. Alineado con el modelo salvadoreño, instó a la construcción de nuevas cárceles en Chile. Necesitamos más Bukele y menos Boric. En cuanto a la migración irregular, el candidato tiene por bandera medidas estrictas en los cruces fronterizos. Nosotros vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Según Kast, Chile enfrenta una crisis total por la ineficacia del gobierno de Gabriel Boric. Tenemos claro que lo que hoy día se vive en Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno. Ha reconocido y respaldado en innumerables ocasiones el trabajo de la líder de la democracia y la paz, María Corina Machado. El premio que ha recibido María Corina Machado nos enorgullece a todos porque pone en evidencia que hay un narcodictador en Venezuela que impide la democracia libre y que al menos esa organización de premios Nobel hizo algo que no han sido capaces de hacer organismos internacionales, apoyados permanentemente por la izquierda. Esto último fue en el debate de la semana pasada entre Janet Jara y José Antonio Kast. Fíjense en la parte física, en lo confrontacional del debate, como debe ser uno frente a otros sentados más cómodos, de paso, no en esa pajarera hora y media como los ponían a uno, según me decía Carlos Julio Arosemena. ¿Usted qué me trae a sentarme acá en una pajarera? 1981, ya Tele4 Guayaquil. Pero yendo a lo fundamental, ¿es por esos rasgos que gana José Antonio Kast
o por algo más, los que acabamos de ver en esa breve semblanza de él? Bueno, yo creo que José Antonio Cast es la tercera vez que es candidato y logra aglutinar a una serie de candidatos que en primera vuelta estuvieron allí y que respaldan esta posición. Entonces, ¿por qué respaldan a Cast? Respaldan a Cast porque ven en Jara a una comunista radical que se alinea con los políticos de América Latina que han conducido a los países al más absoluto fracaso. Defendió a Cuba. Defendió a Llamó Cuba. democracia a Venezuela. Acusó de intentar un golpe de Estado a María Corina Machado. Usted ve a Maduro llamando por teléfono a Edmundo González para felicitarlo por las elecciones que ganó. No lo ve, no es cierto. Entonces, no lo ve, ¿por qué? Porque es un dictador. Entonces, la candidata Jara, que respaldó a Maduro, que respalda a Ortega, que respalda a Díaz-Canel, se encuadra justamente en lo que hablábamos previamente. Entonces es más un voto anti que un voto pro. Bueno, pero es que tienes que convertirlo en pro cuando gobiernas bien. Haciendo lo que usted llamaba gestión, claro, con honradez, transparencia, eficiencia, que es gestión, y efectivamente un gobierno de concertación en la medida en que se pueda. Okay. Llamando a las personas ¿Qué es más en adecuadas? la medida en que se pueda? Porque es muy difícil concertar. ¿Nadie del espectro del 43%? ¿De los partidos que estaban ahí? No, yo creo que sí. Yo creo que en el espectro del 43% debe haber gente con la cual este hombre pueda gobernar. Parisi, por ejemplo. Perdón. Parisi, un candidato que quedó tercero. Claro, Parisi, por ejemplo. Con los que tú no puedes concertar es con la gente que busca impunidad y con la gente que está de alguna manera aliada con los carteles. En un tuit reciente, con eso no puedes. Usted dice, Boric, en las antípodas de Maduro, el que pierde, pierde y se va. De otro lado, Díaz-Canel reconoce el fracaso del comunismo en Cuba, 70 años después, pero no llama a elecciones. No. Esa es la diferencia entre un demócrata y un fascista de izquierda, encarnados hoy en Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Así es. Es que a cada rato escuchamos un término, ¿no? El fascista de fulano de tal, y siempre los encuadran en la derecha. Es decir, fascistas de izquierda no hay. O sea, Castro no era un fascista, era un demócrata. Maduro tampoco es un fascista. Y todos los venezolanos expatriados, ¿qué son? Sino víctimas del fascismo de izquierda. Este candidato es de ultraderecha. ¿Y Daniel Ortega qué es? ¿No es un hombre de ultra izquierda? ¿Y Rosario Murillo qué es? ¿No también es una mujer de ultra izquierda? Entonces, esta terminología que ha sido acuñada por la izquierda, y no hablo del centro izquierda, sino por la izquierda radical, porque aquí hemos estado gobernados por la izquierda radical. Correa ha sido un hombre de izquierda radical, porque representa al socialismo del siglo XXI. ¿Con quién estuvo Correa en Honduras? Con uno de los dos finalistas que llegó. Y antes. Ok. Y ahora con el otro asociado con los narcos. Exacto. Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico de con quién está la gente del socialismo del siglo XXI. Ahora, lo grave en Latinoamérica y aquí es que por tener esa certeza de que esa extrema izquierda es peor por sus asociaciones y aberraciones, nunca más va a triunfar otra vez o llegar al poder. Cuidado, cuando volvamos, seguiremos con más. La derecha vuelve en gran parte de América Latina ante el fracaso y corrupción de la izquierda, así como su asociación con el narcotráfico más el fomento de la migración irregular. Si la derecha cree que solo por sus virtudes ganó, sin rectificar ni modernizar sus tesis, se irá, y esta vez para siempre. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, ahí está Pharmacies.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida pediremos el criterio de un analista en Chile, pero antes permítanme recordarles que OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente, 6 de la mañana en Canal 14, ese mismo número en todas las cableras que lo reproducen y ven en su pantalla, salvo Zapping, ahí es Canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye, y en Imbabura y Carchi pone el reprise al día siguiente también, pero a las 6:30, Alborada 90.3 FM. Antes de dar paso a la abogada ecuatoriana María Cristina Villagómez, que ha sido parte de la campaña de José Antonio Kast, quiero recordarles uno de los tantos programas de opinión a los que fue invitada en Chile como una analista frecuente por esta intervención tan frontal, tan picaresca y tan dura. Súper sencillo, señor comunista. No cree que es insulto, solo le estoy diciendo su nombre. Es impresionante. A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad, y estos compadres se resienten porque a ustedes la verdad les jode. La verdad les perturba, la verdad es un insulto para ustedes. Por eso que yo a usted le diga comunista son insulto. Son de verdad despreciables. Bueno, ustedes como partido deberían estar absolutamente proscritos. Abogada Villagómez, primero, bienvenida y felicitaciones. Usted es una convencida militante de esa campaña, pero además es una inmigrante en Chile. ¿Cuánto cree que pesó para la victoria de José Antonio Kast esta convicción de combatir la migración irregular? ¿Y cuánto cree que va a poder cumplir esta promesa electoral? Porque yo ayer ya lo vi muy moderado respecto a este tipo de promesas y otras. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En efecto, el día de ayer José Antonio Kast logró el 58% de los votos válidos y la comunista Janet Jara logró el 41% de los votos. Uno podría creer que la votación de la candidata comunista es altísima, pero en realidad no lo es. Ella no representaba exclusivamente al Partido Comunista, sino a toda la coalición de la izquierda, a todos los partidos políticos de la izquierda, que iban desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, que al final del día terminaron decantándose por apoyar a la comunista Janet Jara. Así que si tú te pones a verlo desde esa perspectiva y de una perspectiva histórica, uno se puede dar cuenta que el día de ayer la izquierda sacó su peor votación en su historia, mientras que José Antonio Kast resultó ser el presidente electo con más votos de la historia de Chile. No son datos menores, yo creo que son cosas que uno tiene que considerar. José Antonio Kast, a lo largo de su campaña, ha tenido diferentes pilares dentro de este plan de gobierno de emergencia que él propone y que le propuso a Chile para resultar electo. Uno de ellos ha sido precisamente atajar la migración. Pero él no parte desde una perspectiva de que va en contra del migrante. No, muy por el contrario. Lo que escuchaste ayer en el discurso de él hablando de que los migrantes han venido a contribuir mucho al país, ha sido su óptica de siempre. Siempre ha dicho exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que él quiere que la migración se empiece a ordenar en el país, lo cual es bastante congruente con el resto de temáticas que él ha abordado a lo largo de la campaña, porque él siempre ha mantenido el clivaje político de decir que él espera y desea que lo que vuelva a Chile es el orden. Una segunda inquietud, abogada. A mí me parece terriblemente grave, y lo analizábamos aquí con Ricardo Novoa Bejarano, eso que usted pone en 41%, yo puse en 43% que ha logrado
la votación de una comunista, aunque usted aclara la composición de ella. ¿Cómo estar seguro de que esto no es, y también lo conversábamos con él, un péndulo más que se mueve de uno a otro lado? Después de la concertación vino Patricio Aylwin, luego Ricardo Lagos, después Michelle Bachelet, Piñera, ahora Boric, en fin. Peor tras los excesos en que incurre la derecha cuando llega al poder creyendo que están para siempre. Soberbia, corrupción, olvidos, etc. Y con respecto a tu segunda pregunta, yo creo que este gobierno va a tener que tener una mezcla entre dos cosas. Por un lado, resultados rápidos y por el otro lado, comunicación efectiva, que es algo que hemos estado viendo a lo largo de los gobiernos de derecha en toda América Latina, desde Nayib Bukele hasta Milei, que han tenido primero resultados y que han sabido comunicarlos de una manera eficiente. José Antonio Kast va a tener que hacer eso, va a tener que hacer una mezcla entre resultados y comunicación, lo cual dista un poco a lo que dijo ayer en su primer discurso como presidente electo, que él dijo: respeto y silencio va a ser lo que va a marcar nuestra gestión. Yo creo que respeto de todas maneras, porque eso es algo que Chile extraña volver a ser un país tranquilo y predecible, pero el silencio yo creo que es algo que no debería tener este gobierno. Yo creo que en todos los logros que vayan cumpliendo, tienen que saberlos comunicar. Y tienen que saberlos comunicar no desde una perspectiva tradicional, sino desde una perspectiva que llegue a las masas, ¿ya? Gracias. Hasta ahí llegamos. Más detalles los tuvieron temprano en Del Día a la Noche. Qué interesante que es esta segunda parte. Aquí hablaba Stephanie Macías de la necesidad de quick wins, le llama ella, victorias rápidas en todo gobierno que comienza, para ganar tiempo, darle esperanza y satisfacción a la gente, con cosas coyunturales hasta que lleguen las estructurales. ¿Estamos a tiempo traspolándolo de allá acá todavía, en el Ecuador? Pero por supuesto que estamos a tiempo. Si nosotros hemos tenido una elección en el mes de mayo, y en la elección del mes de mayo, el presidente derrotó a Luisa González con 1,5 millones de votos encima. Y estamos hablando de algo que ocurrió ayer. ¿Qué incrementa tanto entonces esta sensación de insatisfacción que cada vez prende más en la gente? Bueno, yo pienso que la pérdida de la consulta popular fue sin duda una derrota electoral, pero es un revés. Y el que no haya una reacción condigna después. Sí, efectivamente, no hay una reacción condigna. Yo creo que el presidente tiene que enmendar algunos errores, tiene que comunicar más, tiene que salir más a la prensa. El día que perdió las elecciones, con el debido respeto, pero esa noche debió salir. Correcto. Debió salir, enfrentar la situación y decirle al país: bueno, ok, está bien, pero eso que ocurrió en la consulta, eso no es una revocatoria del mandato, pues, Carlos. El presidente ha tenido buenos logros. Ayer o antes de ayer, me parece que se han puesto de acuerdo trabajadores, empleadores y gobierno. Por primera vez hay un aumento del básico. Exacto. Sin bronca. Entonces eso sí es poner como San Martín de Porras a comer al gato, al ratón y al perro en un momento dado, y que se pongan de acuerdo no es fácil. Ese es un buen logro, un logro de concertación. Ahora, la insistencia en los cambios negados vía constituyente, ahora querer sacarlos vía asamblea es correcta. A ver, querer sacarlos vía asamblea es correcto. Hay que tratar de ir a través de las enmiendas o a través de las reformas. Y en ese sentido, yo decía el otro día que el actual secretario jurídico tiene que hacer arqueología jurídica. Tiene que ir a la asamblea y desenterrar un poco de proyectos, ver cuáles son los que ameritan reforma, cuáles son los que ameritan enmienda, cuáles son los que no ameritan nada, pero tiene que haber un inventario. Y dejar por un rato descansar a la constituyente porque la idea no prendió. Okay. Entonces por ahí no va la cosa. Ok. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dirían. Y sin ninguna ofensa a mi invitado, se aplica mucho el dicho a él. Cuando volvamos, van a ver ustedes a qué se refiere la abogada María Cristina Villagómez con esto de silencio y respeto. Y el contraste entre el discurso de aceptación de Janet Jara y aquel de José Antonio Kast. La derecha vuelve en gran parte de América Latina ante el fracaso y corrupción de la izquierda, así como su asociación con el narcotráfico más el fomento de la migración irregular. Si la derecha cree que solo por sus virtudes ganó, sin rectificar ni modernizar sus tesis,
se irá, y esta vez para siempre. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola, les habla Jorge Burruchaga, a mis amigos de Guayaquil que estaré ahí el próximo 16 de diciembre. Encantado de visitar nuevamente esa gran ciudad. Estaremos charlando de fútbol, de la vida, de lo que nos costó ganar el Mundial, del placer de haber convertido un gol en el Mundial, todo lo que conllevó esos 4 años de trabajo duro. Así que les vuelvo a decir, es un gran placer visitar vuestra ciudad y nos vemos pronto. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone a los Estados Unidos en una gran cantidad de hogares ecuatorianos, gracias a que la mayoría de suscriptores son de nuestra comunidad. 12,000, 15,000 adicionales a los que he mencionado antes se incorporan. En España también por Hispasat. En Ecuador en 18 provincias. Creo que dije 28 provincias del viernes. En 18 de 24. Especialmente Galápagos. Y en Colombia, en una cablera más otra en Perú. Somos allá el único canal que sale en una cablera, siendo ecuatoriano. En Zapping es el canal 129. Miren, así agradeció Janet Jara a sus votantes al aceptar su derrota en esta intervención. Les quiero decir a todas y a todos que hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile. Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Por el bien de Chile, debemos dejar atrás las asperezas, la desinformación y la odiosidad que existió en este proceso electoral. Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable. Está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve. Noten cómo cuando se refiere a su rival hay abucheo general y ella no lo interrumpe, no lo reprocha, sigue. Vean la diferencia cuando hizo lo mismo Kast. Y ahora les quiero pedir algo muy especial. Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio. Aquí nosotros nos podemos jugar el futuro de Chile porque un gobierno tiene partidarios y tiene opositores. Y eso es normal y es legítimo. Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente.
Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante. Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Qué diferencia, ¿no? Enorme. En una hay sectarismo. En los partidarios de Janet Jara hay sectarismo. En el otro mensaje hay madurez democrática. En el uno, en el del sectarismo, está siempre el calificar al otro de ultra, el calificar al otro de fascista, de facho, como dicen en España. En Cast, el mensaje es: voy a gobernar con los mejores. Y si algunos de esos mejores pueden estar de ese lado, pues que vengan acá. Y voy a respetar a todos aquellos que están en la oposición. Es un mensaje, aparte de, sin duda, caballeroso, es un mensaje que proyecta a un estadista. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que lo proyecta. Correcto. Vamos a ver. Bien utilizado el verbo. Cuando volvamos, una reflexión más sobre algo que nos dijo María Corina Machado al principio y no podemos dejar pasar inadvertida. Nosotros no podemos solos. Cuando se tiene atrás a Rusia, a Irán, a Cuba, a Nicaragua, al narcotráfico, el crimen organizado, nosotros no podemos solos. ¿Aplica eso a nosotros? En caso del Ecuador o no. Lo responderá Ricardo Nava Bejarano al volver. La derecha vuelve en gran parte de América Latina ante el fracaso y corrupción de la izquierda, así como su asociación con el narcotráfico más el fomento de la migración irregular. Si la derecha cree que solo por sus virtudes ganó, sin rectificar ni modernizar sus tesis, se irá, y esta vez para siempre. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.25 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, esto es a las 21 horas, en todos los medios, plataformas y cableras que ustedes ven en su pantalla o aplicaciones, y desde hace poco también en CNT, canal 120. Grabamos el programa desde el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Quedó planteada la pregunta, ¿nosotros tampoco podemos solos? No, yo creo que el enemigo es demasiado poderoso y tiene demasiado dinero. El narcoterrorismo es un cartel gigantesco. El respaldo que le da el presidente del comité del Premio Nobel en Oslo a Venezuela, a la Venezuela libre y democrática, es enorme. Cuando le dice a Maduro directamente, step down, Mr. Maduro, sí, step down. Exactamente, váyase, porque ese es el mensaje, váyase. Eso es inédito. Eso rompe todo protocolo en la entrega de un premio Nobel, un discurso tan político. Eso es decirle a Maduro,
el mundo democrático, no Irán y sus aliados, Ajá. que tú también mencionaste hace poco. No, las democracias libres le están diciendo a usted, váyase. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo esas democracias? Están diciendo, respaldamos todo proyecto político que se enmarque en la línea democrática y de la libertad. Y no respaldamos a aquellas dictaduras que están apoyadas por el narcoterrorismo. ¿No es eso llamar a una intervención? ¿No es eso llamar a una invasión que tanto han condenado algunos sectores en América Latina? E incluso aquí dicen que estamos llamando al imperialismo, a una incursión militar en Venezuela. Pero María Corina dijo, ya estamos invadidos, ¿no? Y ella contestó En la mucho conferencia mejor. de prensa. Claro, ella dijo, ya estamos invadidos. Entonces, aquí Esa yo me sería una pregunto, operación de liberación, entonces. pero de los cascos azules. Ajá. Yo creo que son los llamados a intervenir, así como han intervenido en otros lados, en los cuales hay tiranías, porque no necesariamente tiene que haber una guerra sangrienta como la que hubo en Bosnia para que los cascos azules intervengan. Ajá. Pueden intervenir cuando hay una guerra sorda, como la que existe en Venezuela, cuando hay un desprecio a la democracia que hace que alguien que ha sido derrotado en las urnas de manera apabullante no ceda el espacio, cuando hay narcocarteles, carteles de la droga, metidos en un país. ¿Cómo no puede O intervenir una la intervención ONU? humanitaria como la que hizo las Naciones Unidas en determinado momento en Siria. Eso sí, Así es. incluso con el apoyo en esa época de Rusia. Bueno, ese tipo de apoyos son los que tiene que haber para liberar Venezuela. ¿Y si no? Bueno, si no, nos come el tigre, digamos. ¿no? Más o menos. Es decir, si no, la situación es compleja. Y es ahora Pero o lo que nunca. te quiero decir, lo que te quiero decir porque tiene sitiada Estados Unidos es que- a Venezuela y no ha Así es. reaccionado Irán, Rusia, Turquía. Lo que te quiero decir es que esto ya no es cuestión de María Corina, no es cuestión de Guaidó, no es cuestión del Mundo González, no. El mundo le ha dado un espaldarazo enorme a la democracia en Venezuela. Y esa parte del mundo que tiene la facultad de poder intervenir debe de hacerlo. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Nosotros que tenemos una lucha enorme contra la inseguridad, donde el sicariato aquí en el Ecuador se ha enseñoreado de las calles, sobre todo en la costa ecuatoriana, tenemos que aprender, y en ese sentido el presidente sí ha luchado a favor de esto, desde que decretó el conflicto armado interno. ¿Qué se aprende? Que solos no vamos a poder, y que si necesitamos la ayuda de los Estados Unidos, por ejemplo, Perú ya están autorizando la operación de militares dentro del territorio nacional. Así es. Lo acaban de hacer. Y nosotros tenemos que tratar, a pesar de que en la consulta se habló de las bases, muy bien, es que no se trata de bases físicas, pero cooperación internacional nosotros tenemos que obtener. Es tiempo de concretarla y de paso cabe recordar, y lo dije cuando entrevisté a Gustavo Manrique Largo hace más de 2 años, que el gobierno de Guillermo Lasso dejó un esquema de acuerdos con los Estados Unidos que tan solo necesita viabilizarlo. Cuando volvamos, retornamos a la experiencia reciente de Chile, esa inspiradora democracia, con la llamada que le hace Boric a José Antonio Kast. La derecha vuelve en gran parte de América Latina ante el fracaso y corrupción de la izquierda, así como su asociación con el narcotráfico más el fomento de la migración irregular. Si la derecha cree que solo por sus virtudes ganó, sin rectificar ni modernizar sus tesis, se irá, y esta vez para siempre. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.
Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia. Y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Todos los regalos de su cumple. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de entrevista con el doctor Ricardo Noboa Bejarano sobre lo que significa el rebrote o el resurgir de la derecha a partir del resultado de ayer de José Antonio Kast en Chile, todo lo que ha impulsado María Corina Machado por años, que se valora y evalúa y entiende mejor tras la entrega del premio Nobel a ella en manos de su hija, y las lecciones que ya hemos mencionado aquí. Debería a tiempo aprender el Ecuador. Y volvamos a un hecho muy significativo, lo que yo llamo esa democracia inspiradora, porque aquí sucede igual, pero no se lo transmite en vivo en televisión nacional como allá, lo que significa que los equipos de comunicación de la campaña de Kast y el gobierno de Boric se pusieron de acuerdo para eso. José Antonio Kast, lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Quiero que sepa que le he transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen. Y desde ya lo dejo invitado el día de mañana a La Moneda para que venga acá y podamos conversar más en detalle. Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía de Irasola, así que bienvenido. Y si usted me autoriza a ir con parte de las personas que me han colaborado en esta etapa, sería muy bueno para que les pudieran transmitir algunas cosas, pudiéramos hacer algunas coordinaciones y por supuesto después tener un momento de conversación privada. Eso es lo que se llama respeto a la institucionalidad. Confieso que yo era partidario de no respetar esta, porque fue la que heredamos de la dictadura, sino cambiarla, actualizarla primero y entonces reclamar ese respeto a la institucionalidad. Ya ven que la gente dijo no, queremos que se respete lo que hay, aunque no es lo ideal, e incluso aunque es lo malo, porque es lo democrático. Hay un discurso de María Corina Machado que habla eso que a mí me impresionó.
Dice, cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. ¿Cómo hacemos para comprender a tiempo el valor de las instituciones que yo repito y confieso había despreciado hasta ahora? Yo creo que hay dos países en América Latina que respetan muchísimo las instituciones. Son Chile y Uruguay. Hay que mirarse en esos espejos. A pesar de su simpatía con la izquierda un tanto radical, Boric se alejó del socialismo del siglo XXI cuando le dijo a Maduro, usted perdió las elecciones. Cierto. Entonces no es la primera vez que Boric tiene una conducta democrática. ¿Verdad? Y eso hay que destacarlo. Entonces, países como el Ecuador, con una muy frágil institucionalidad, tienen que mirarse en estos espejos. Hay que respetar esas instituciones a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas. Yo respeto a la Corte Constitucional como tal. Cada día estoy menos de acuerdo con ella y pienso que eso amerita una reforma, pero mientras tanto está allí y tiene que dictar las resoluciones que tenga que dictar, porque eso es lo que la madurez democrática nos obliga a aceptar. Pero eso no implica que no tengamos que reformar una serie de instituciones en el país a través de las correspondientes reformas constitucionales cuando la necesidad lo amerita. Usted ha resumido desde luego mucho mejor que yo aquellas reflexiones con que quería terminar el programa. Le agradezco mucho. Ricardo Noboa Bejarano, en un momento crítico, cuando apenas han pasado 24 horas y un poco más del triunfo de José Antonio Kast, ayer en Chile, para no dejar pasar un solo momento, sin entenderlo ni valorarlo en toda su dimensión. Esta última que él acaba de destacar y que yo pondría en otras palabras. Aun siendo la peor institucionalidad, es mejor que cualquier destrucción de ella. Lo que se aplica a lo que se dice la democracia. Aun siendo el peor de los sistemas, es el mejor de todos, sobre todo que una dictadura. Aprendamos las lecciones a tiempo que nos dio Chile ayer, que nos ha dado María Corina Machado por años y que nos dicen demócratas a diario en Ecuador, críticos del sistema, pero partidarios de la democracia, como mi invitado esta noche. Aprendamos. Estamos a tiempo. Creo haber aprendido yo y se los confieso. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pita, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pita y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10, 25 centavos en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.